Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a Escándalos de Series Turcas. ¡Qué alegría tenerlos aquí otra vez! Si es tu primera vez en el canal, te mando un abrazo enorme, ponte cómodo, quédate hasta el final y si te gusta lo que escuchas, suscríbete ahora mismo. Es gratis y así no te pierdes nuestras próximas historias. Hoy nos metemos de lleno en un tema que sé que encenderá a más de uno. Vamos a hablar de ese dúo que nos robó el aliento en pantalla, de una química que atravesó los focos y que, por lo que parece, podría estar más viva que nunca. Si hablo del posible y tan esperado reencuentro, reconciliación o continuación del romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. El título lo dice todo, y hoy vamos a desmenuzar rumores, pistas y lo que se sabe hasta ahora de este acercamiento que podría sacudir el mundo del espectáculo. Prepárense porque viene cargadito de detalles y, quién sabe, quizá hasta de confirmaciones. Así es, amigos. Da la sensación de que el destino, o esa conexión innegable entre dos artistas turcos en su mejor momento, nos está mandando señales claras. Desde que nos cautivaron como Seyran y Ferit en el fenómeno Yalan, la chispa entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu fue imposible de ignorar. No parecía solo interpretación, se sentía, vibraba en el aire. Y nosotros, los fans, caímos rendidos no solo ante los personajes, sino ante la posibilidad de que esa magia respirara también fuera del set. Y no fuimos los únicos. La pareja se convirtió en un fenómeno global, cada gesto, cada like, cada cruce de miradas o comentario fue leído entre líneas y puesto bajo la lupa. Tras el éxito descomunal de la serie, los rumores sobre una historia entre ellos crecieron como espuma. Aunque jamás hubo una confirmación rotunda y oficial mientras duró aquella etapa, las señales eran muchas y muy potentes. Coincidencias de viajes, complicidades entre bambalinas, fotos que parecían decir más de lo que mostraban. El público se dividió entre quienes apostaban con todas sus fuerzas por su relación y quienes preferían mantenerla en el terreno de la ficción. Pero algo era indiscutible. El vínculo entre Mert y Afra provocó un impacto mediático difícil de recordar en otra pareja televisiva reciente. Como suele pasar en el universo de las celebridades, los caminos tomaron giros inesperados. Circularon rumores de que su cercanía sentimental había llegado a un punto de quiebre y, desde entonces, cada uno siguió su rumbo profesional. Afra brilló con proyectos nuevos, desde campañas internacionales hasta retos interpretativos que mostraron una madurez distinta, alternando formatos y sorprendiendo con cada aparición pública. Mert, por su parte, profundizó en su trabajo con papeles exigentes, talleres de preparación y una presencia cada vez más sólida en festivales y encuentros con directores y marcas europeas. Y aunque ambos se movieron con éxito en sendas paralelas, la sombra de lo vivido juntos nunca se evaporó del todo, como si aguardara, paciente, una oportunidad para renacer. Y aquí es donde la noticia de hoy se pone sabrosa. En las últimas semanas han resurgido con fuerza los rumores de un reencuentro, una reconciliación o al menos, un proyecto que los vuelva a unir. El título del vídeo lo anuncia sin rodeos, los métodos de Sarıoğlu lo revelan todo, amor con Mert en camino. La palabra clave es revelan. ¿Qué ha revelado Afra? ¿Qué señales está dejando la actriz que nos enamoró como Seyran? Vamos a desgranar estas pistas porque, amigos, el mundo del entretenimiento turco es un hervidero de hipótesis, pero a veces esas hipótesis reposan sobre cimientos más sólidos de lo que parece. En los últimos días, las redes han sido un campo minado de indirectas, coincidencias y detalles que reavivaron la esperanza de los seguidores más fieles de esta pareja. Por un lado, hemos visto a Afra muy activa, compartiendo retazos de su rutina, avances de sus proyectos y, de cuando en cuando, imágenes o frases que, interpretadas con atención, podrían sugerir cercanías, nostalgias, o al menos una puerta entreabierta. Corren versiones de que al hablar de su presente y de cómo gestiona el cariño del público, dejó caer ideas que, sin nombrarlo de forma explícita, parecían deslizar un puente hacia Mert. Ya sabemos que las palabras de una actriz tan observada pueden amplificarse por medios y fans, pero que el río suene tanto y tantas veces hace pensar que algo se cuece. Por otro lado, Mert, siempre más discreto con su vida privada, ha reaparecido en espacios donde inevitablemente le preguntan por Afra. Sus respuestas no han sido tajantes, más bien elegantes, afectuosas, incluso teñidas de cierta melancolía que alimenta la idea de que ese respeto profesional, y quizá algo más íntimo, nunca se evaporó.
Esa combinación de silencio medido y guiños de complicidad es exactamente el combustible del que se nutren las grandes especulaciones. Ahora bien, ¿qué significa exactamente ese amor en camino con Mert? Pueden ser varios escenarios. El más optimista, y el que muchos llevan esperando, es una reconciliación romántica. Imaginen, después de un tiempo separados, redescubrirse, darse una segunda oportunidad, escribir un nuevo capítulo con la calma que da la experiencia. Sería un relato digno de ellos, y las redes literalmente estallarían de emoción. Pero también es posible que se trate de un reencuentro profesional, un nuevo proyecto conjunto, una película, una serie, incluso una campaña publicitaria de alto calibre. Después del impacto de Yalan, ¿a quién le sorprendería que productoras y marcas estén ansiosas por reavivar esa química? Puede que no sea amor romántico, pero sí la clase de alianza artística que provoca oleadas de entusiasmo y reconcilia a públicos diversos frente a la misma pantalla. Otro elemento clave son las coincidencias recientes. Se ha hablado de agendas que de repente parecen cruzarse en ciudades similares, de apariciones casi sucesivas en contextos cercanos, de amistades y equipos de trabajo que comparten eventos. Cosas pequeñas. Un estilista en común, una canción repetida en historias de Instagram a pocos días de distancia, un café ubicado en la misma zona de una capital europea, la misma flor en una fotografía. Los fans especialistas en detectar patrones levantan la ceja ante estos detalles, y la suma de todos ellos acaba convirtiéndose en el mejor caldo de cultivo para que el rumor crezca. Tampoco podemos olvidar el poder de las entrevistas. A veces una pregunta bien formulada provoca una respuesta que, aunque ambigua, deja entrever más de lo que a simple vista parece. Se ha especulado con que Afra, en recientes apariciones públicas, sugirió que lo vivido con Mert está lleno de gratitud y aprendizaje, y que la línea entre la nostalgia y la posibilidad no siempre es una pared infranqueable. Pueden ser palabras sobre el cariño que permanece, sobre lo que significa consolidar una amistad después de la tormenta, o... Y aquí estalla la bomba, sobre la idea de que la puerta al amor nunca se cerró del todo. Hay que ser cautelosos, claro. En este ecosistema las expectativas del público se mueven con facilidad, y cualquiera puede aprovechar ese impulso. Sin embargo, la insistencia y la persistencia de estos rumores, sumadas a la evidente admiración mutua que siempre han mostrado Mert y Afra, invitan a pensar que detrás de tanta efervescencia algo verdadero palpita. Imaginen por un segundo que esto se confirma. Sería un acontecimiento mediático de proporciones épicas. Las redes harían tronar tendencias a nivel mundial, y los titulares se escribirían solos. Es esa ilusión, la de ver renacer la magia de una dupla que marcó una época, lo que mantiene esta historia en suspensión, como un suspiro que no termina de soltarse. Vayamos más a fondo con esa idea de revelar. Si Afra decidió pronunciarse aunque sea en clave, es porque hay algo que quiere comunicar. Puede ser una invitación a la calma, un mensaje que diga, pase lo que pase, el vínculo existe y se respeta. O puede ser una insinuación directa hacia una reconciliación o un proyecto compartido. Importa mucho cómo se emite esa señal, si fue una frase clara, un guiño en redes, una coincidencia repetida que no puede atribuirse al azar, o si todo es fruto de la imaginación colectiva de seguidores que con el corazón en la mano, desean volver a verlos uno junto al otro. Lo único indiscutible es que la audiencia tiene hambre de noticias sobre ellos, el legado de Seyran y Ferit pesa, y pesa bonito. De algún modo, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu se han vuelto emblema de ese amor de cuento que todos hemos soñado, el que se construye en las miradas y que a veces, cuando el rodaje termina, encuentra maneras de permanecer. Incluso si el final de esta espera es un anuncio estrictamente profesional, la expectativa es tan intensa que el efecto sería similar. Volverlos a ver en la misma trama, encarnando nuevos personajes o defendiendo una historia diferente, pero con esa chispa intacta que naufraga en los ojos del espectador y lo arrastra. Resumiendo, queridos seguidores, la posibilidad de un reencuentro, romántico o profesional, entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu está más viva que nunca. Los rumores se fortalecen con cada cruce de caminos, con cada gesto medido ante la prensa y sobre todo, con esas presuntas revelaciones de Afra que tantos interpretan como señales. Aún no hay confirmación oficial y definitiva, y conviene recordarlo, pero las pistas entusiasman, y la esperanza de verlos juntos nuevamente de la forma que sea, se puede tocar. Hemos desilvanado las señales, hemos analizado los escenarios y ahora quiero saber qué piensan ustedes.
¿Creen que Afra realmente dejó caer algo contundente? ¿Están listos para una reconciliación de película, o prefieren una nueva aventura profesional que los reúna en el mismo set? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de despedirme, gracias de corazón por acompañarme hoy. Su compañía, su entusiasmo y su apoyo hacen de este espacio algo único. Si disfrutaron este vídeo y quieren seguir recibiendo novedades del mundo del espectáculo y mucho más, no se olviden de darle like, compartirlo con esos amigos que también siguen cada paso de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, y sobre todo, suscribirse a Escándalos de Series Turcas si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se les escape ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. M.